¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más aquí a este su espacio en el streaming de la República. Como todas las tardes, los acompaño de 3 a 4, Manuela Camacho por aquí. Vamos a comenzar entonces con todo lo que tenemos planificado para hoy. Les voy adelantando que tenemos una entrevista con Yair Manrique, quien es ya virtual diputado por Lima, por el partido Ahora Nación y uno de los más votados. Vamos a hablar con él un poco sobre sus propuestas y sobre esta coalición que se ha armado y que de hecho ha convocado a una manifestación hoy en contra precisamente de lo que voy a mencionar en este momento. Rafael López Aliaga, el candidato de Renovación Popular, convocó nuevamente ayer a una marcha frente al Jurado Nacional de Elecciones en la que ha insistido en su narrativa fraudista. Antes de hablar de todo esto, vamos a ir con un breve anuncio que tengo que darles. Si de mamá heredaste lo mejor, entonces debes darle lo mejor. En su mes, dale un celu nuevo con un accesorio de regalo. Además, si eres Movistar Total, tienes hasta un 30% de descuento. Sorpréndela con Movistar. Gracias, Movistar. Y ahora sí regresamos. Entonces les decía, Rafael López Aliaga convocó ayer a una jornada de manifestaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones bajo este supuesto de un fraude, ¿no? Un fraude para el que aún no ha demostrado, no ha entregado pruebas fehacientes de este, y con una exigencia, porque el señor Rafael López Aliaga se manifiesta de esta manera, con exigencias al jurado de no proclamar los resultados y de no validar una segunda vuelta. Para variar, el señor Rafael López Aliaga ha tenido expresiones violentas y esta vez discriminatorias, burlándose de una discapacidad visual del señor Roberto Urneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo antes de darle pase a mi invitado y poder comentar todo con él. No está en el colegio ya, no está en el colegio. Usted está, sí, pero no ve, pues, pero no ve por un ojo, porque el otro tiene que ver. ¿Y qué es de la audiencia? Mira ahí. ¿Tú Se quieres mata de la que risa. cumplir la obligación por la cual te pagan más de 42.000 soles al mes? Los votantes que hacen se matan de la risa. Les parece divertidísimo que una persona que se dice cristiano, que dice seguir valores de empatía, amor al prójimo, recibir, ¿no? Bienaventurados sean quienes vengan a mí, vengan todos bajo el mensaje del amor de Jesús, la compasión, la humanidad. Sin embargo, ve a una persona con una discapacidad visual que, pese a ello, es un profesional y no encuentra otra manera de dirigirse, además de amenazas de sodomizarlo, que de burlarse de su físico. Este no ha sido el único mensaje que ha lanzado Rafael López Aliaga, pero para conversar sobre todo esto y más, tengo ya a mi invitado, Javier Albán, quien es politólogo, y le doy la bienvenida. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Manuela? Gracias por la invitación. A ti por aceptarla, Javier. Bueno, un poco seguimos viendo estos mensajes que son violentos, que son discriminadores, que son Ujú. agresivos de una supuesta, bueno, una ex autoridad municipal, pero un candidato que pretendía ocupar un puesto presidencial y no pasa nada, ¿no? Aquí es como que el Jurado Nacional, ciego, sordo, mudo, sobre todo el señor Roberto Burneo, quien es la persona que recibe directamente este tipo de insultos. Ujú. Sí, ¿Cómo lo es ves tú? ¿Qué lamentable lectura que, tienes de esto? yo creo que es lamentable que se ejerzan este tipo de discursos violentos. Justo salgo ahora de comentar en una charla que tenía que ver sobre democracia, de cómo una de las características que individualiza a una persona como autoritaria, a un líder político como autoritario, más allá de si es izquierda o derecha, es tener expresiones de ese tipo, de hacer cosas como rechazar la legitimidad de tus oponentes solo porque no están de acuerdo contigo, Mm. o incluso aceptar la violencia o utilizar discursos violentos o agresivos, ¿no? Son cosas que no importa tu color político, no deberían ocurrir en una democracia porque al final nos hacen daño a todos. Sí, a mí, te soy sincera, me sorprende. Hace muy poco se conoció que el jurado iba a presentar, no, de hecho presentó una demanda formal contra Ujú. un streamer, un comunicador,
Sí. eh, Jorge Ugarte por el presunto delito de sedición, ¿no? Por haber Ujú. convocado a una marcha, no solo frente al jurado, sino haber compartido datos privados de la dirección del señor Burneo. Y entonces, en este caso, el jurado sí dice, oficializa a través de la Procuraduría una denuncia, pero contra Rafael López Aliaga, que una y otra vez rompe los códigos no solo democráticos, sino dentro de los marcos de la violencia. No, el Mm. jurado no, como que no quiere ir contra él. Curioso. Sí, y llama la atención, sobre todo por la actitud que ya hemos visto que ha tenido el jurado. El jurado había tratado incluso de cuidarse, yo diría, políticamente con algunas de sus decisiones, con algunas de las acciones que había tomado, para intentar incluso deslindar de la OMP, ¿no? Estamos viendo que lamentablemente entre los organismos electorales no está habiendo la coordinación que debería. Han habido palabras muy fuertes del presidente del jurado eh, con respecto a lo que ocurrió el 12 de abril, pero digamos que son cosas que deberían manejarse más normalmente a la interna. Existe un comité de los tres titulares de los organismos electorales y ahí es donde se deberían discutir varias de las cosas que el Jurado Nacional de Elecciones puso en discusión pública. Y aún pese a eso, estamos viendo este nivel de agresividad igual contra ellos, que de todas maneras es injustificable, eh, pero que, digamos, llama la atención en más de un nivel, yo diría, ¿no? Sí. Javier, hablando sobre esto, sé que tú has ahondado mucho en este tema y aprovecho tenerte para que Ujú, nos lo puedas explicar y poder esclarecer de una vez por todas estas dudas que vienen de las falsas ujú, noticias y la desinformación, ¿no? Uno de los principales argumentos a los que ha virado Rafael López Aliaga para sostener su teoría del fraude es el pedido que le ha hecho al Jurado Nacional de Elecciones de anular 4.500 actas bajo la serie 900.000. Uno de sus ujú. candidatos a diputados, el señor Javier Cipriani, ha asegurado que esas personas no existen, que esas mesas no existen, y lo que han dicho es que aparecieron en una segunda extracción de data luego del primer conteo y que con esto entonces estarían convalidando que los organismos electorales cometieron un fraude. Hablemos sobre esas mesas. De acuerdo. Esa afirmación que citas del diputado electo, ¿no? De Renovación Popular, Javier Cipriani, no son ciertas. Es algo comprobablemente falso. Existen fotos, existen registros en investigaciones, en entrevistas que se han hecho a estas personas, múltiples, digamos, pruebas de que la gente, de que son personas reales y que existen. Y de hecho no han aparecido por primera vez en esta elección. Lo que ocurre es que desde el 2005 existe un programa que permite abrir nuevas mesas de votación en algunos lugares donde las propias personas lo soliciten porque de repente de otra forma tendrían que caminar mucho o desplazarse por una distancia muy larga para llegar a la mesa de votación más cercana. Recordemos que somos un país con una geografía particularmente difícil, ¿no? Entonces hay un montón de zonas, no solamente fuera de Lima, en Lima también donde se necesitan instalar mesas de votación extra. Y de hecho, esto no es algo extraño. La OMP siempre trata de ampliar, porque es parte de su mandato constitucional, de ampliar la cantidad de mesas, no solo en centros poblados, en general. En el 2006 hubo más mesas que en el 2001, en el 2011 hubo más mesas, creció de nuevo en el 2016, de nuevo en el 2021 y ahora tenemos más mesas que en el 2021 otra vez. Y esto de la serie 900 respondían a instalar un tipo de mesa específica, que son las mesas de centros poblados, eh, que se han ido ampliando también, hubo menos en el 2006 que en el 2011, luego que en el 2016, pero que naturalmente se han ido ampliando, pero nunca fueron tampoco parte de la numeración ordinaria, porque como tenían una naturaleza particular, se Claro. decidió ponerlas en un código distinto, pero por un tema de orden, ¿no? No por ninguna otra cosa. Entonces, en realidad se trata de un programa que simplemente es como lo que ya es parte de competencia de la OMP, que es intentar ampliar el acceso al voto, ¿no? De la gente. Es algo que la OMP tiene que hacer y que de hecho va a seguir haciéndolo en los próximos años. La próxima vez van a haber más mesas de votación. Un proyecto que, por ejemplo, no se llegó a desarrollar este año, pero que habían planes para hacerlo, pero que logísticamente no se logró, es poner mesas de votación en algunos penales, porque se sabe que hay gente que no está privada de su libertad
porque no está condenada, pero no puede votar porque está presa y no hay mesas allí, ¿no? Entonces, desde el 2005 además votan los policías y militares y hasta ahora se siguen pensando en modalidades cómo hacer para ampliar el derecho a voto a esos grupos de policías y militares que eh, se desplazan el día de las elecciones, entonces no están en el local de su DNI. Y entonces todavía hay, para varios grupos, la OMP tiene una tarea de seguir viendo cómo, a través de diferentes estrategias, facilitarles el derecho al voto. Y eso es algo que está bien que ocurra, ¿no? Entonces, por Claro, eso llama la atención tanto cuestionamiento contra algo que de hecho es parte del rol de la OMP. habían personas que estaban citando la ley que estábamos viendo en pantalla, pero tengo Sí, comprendido que en realidad es potestad de la OMPE el poder facilitarle, sin necesidad de aplicar a esta ley o de acudir a alguna ley particular, facilitarle a personas que viven en zonas con dificultades logísticas para votar y a residentes de, por ejemplo, una misma comunidad alejada de la capital del distrito, para que las personas mm, entiendan estas mesas, ¿no? Que se han habilitado precisamente contrario a lo que Rafael López Aliaga señala de quitarle a las personas el derecho al voto, precisamente para garantizar a personas que tenían exacto. muchas dificultades, largas travesías y quizás por eso dejaban de votar, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es básicamente Sí. lo que son estas mesas. Así es. Hay personas hoy en día, yo he conversado con varias, hoy en día todo el mundo puede encontrarlas, gente que está en lugares y no, digamos, en los que de repente no viven la dirección de su DNI y viven en lugares en los que para transportarse al lugar donde tendría que votar, le sale más caro que la multa. Entonces, Claro. evidentemente esas son gente que va a terminar sumando el ausentismo porque no está lo suficientemente facilitado el derecho al voto para ellos. Y como bien decías, esta ley que se cita, ¿no? Y que algunos están mencionando como, esta es la ley que habilita a la OMPE a crear esas mesas 900, pero solamente habla de elecciones subnacionales, entonces solo debería poder usarse. Eso no es así. Esta No lo ley, sé. si uno se toma el trabajo de leerla, ¿no? Si lees simplemente el contenido de esa ley, te das cuenta que el contenido de esa ley es otro, dice otra cosa. Esa ley sirve para ver cómo es que se eligen a las autoridades de los centros poblados, que también tienen autoridades electas, ¿no? Y por eso, y se vinculan más con cómo son la organización de los municipios distritales, por ejemplo. Eso es lo más parecido que hay. Por eso es una ley que se vincula a las elecciones subnacionales. No se vincula a las elecciones generales, pero porque es una ley que no tiene nada que ver con la facultad de la OMP de abrir mesas. La OMP tiene Claro. por competencia intrínseca de su rol, o sea, el rol de la OMP es toda la operación logística que implique el facilitar el derecho al voto. Entonces, desde negociar con los locales de votación, la OMP, imagínate si necesitara un permiso la OMP para negociar con un nuevo local de votación, ¿no? Con Mm. cada local de votación nuevo. No tendría sentido. La OMP tiene que ampliar y de hecho negocia uno a uno y es complicado esto porque la población también va creciendo, hay más gente, el crecimiento es desigual, hay lugares donde hay menos mesas de las que debería desde hace mucho tiempo, entonces es una labor constante de la OMP seguir revisando cómo puede ampliar las facilidades del derecho al voto para todos. Y esto, como te decía, lo hace con base en lo que dice la ley orgánica de elecciones y en lo que dice la ley orgánica de la propia OMPE. No tiene nada que ver esta ley que la gente está citando. Sí, creo que más bien lo que se pretende o lo que se le pide al jurado sí es una barbaridad, que sería el anular la votación y la voluntad popular de miles de Exacto. personas que forman parte de esas mesas, ¿no? Que evidentemente es algo que el jurado no puede aceptar, sería un abuso.